Hemos tomado la decisión también en el Consejo de Administración de hoy de devolverle a la Asamblea de Extremadura el Consejo de Administración de la CESMA, porque es contrario a la Ley de Igualdad y a la propia Ley de la CESMA. No es paritario. Se aprobó un Consejo de Administración de 9 miembros, con 6 hombres y 3 mujeres. Y irán para atrás en lo sucesivo todos los consejos que no sean paritarios. Entonces, la Asamblea de Extremadura tendrá que volver a replantear la composición del Consejo de la CESMA. Porque los tiempos de una sociedad en la que hombres y mujeres son los mismos y luego en los consejos hay más hombres que mujeres se han terminado. También eso se ha terminado. Porque esto no va de broma, esto va en serio. El compromiso con la igualdad de género va en serio. El que no lo quiera entender no habrá entendido nada de lo que está ocurriendo. Porque los tiempos de la superioridad se han terminado. Que gran parte de la violencia de género viene de que el macho se cree superior a la hembra. Y eso se ha terminado. Y aquí va a haber consejos paritarios. Y en la ley de medidas irá una disposición que el 1 de julio del año que viene todos los consejos que no sean paritarios cesarán en sus funciones.